Capítulo 7. Bien, David, aquí lo tienes. Yo podría continuar la comedia al estilo Plauto, durante páginas. Podría rivalizar con la obra de Shakespeare, The Sound and Fury, pero esta es la historia básica. Esto es lo que está detrás de la petulante versión resumida en El vampiro Lestat, esculpida en su forma definitiva y trivial, por Marius o Lestat, quién sabe. Permíteme que te guíe a través de esos puntos que son sagrados y todavía arden en mi corazón, por más que otro haya tratado de despacharlos a la ligera. Y el relato de nuestra despedida no es mera disonancia, sino que puede contener una lección. Marius me enseñó a cazar, a atrapar únicamente a los malvados y a matar sin dolor, envolviendo el alma de mi víctima en dulces visiones, o permitiendo al alma iluminar su propia muerte con una cascada de fantasías que yo no debo juzgar, sino simplemente devorar, como la sangre. Todo ello no requiere una detallada documentación. Marius y yo poseíamos una fuerza equiparable. Cuando un bebedor de sangre abrasado y ambicioso conseguía llegar a Antoquia, lo cual sucedió solo unas pocas veces, nosotros ejecutábamos juntos al suplicante. Eran unas mentalidades monstruosas forjadas durante siglos y que nosotros apenas lográbamos comprender, las cuales buscaban a la reina, como los chacales buscan los cadáveres de seres humanos. Entre nosotros no se produjo jamás la menor discusión con respecto a ninguno de ellos. Con frecuencia Marius y yo leíamos en voz alta para el otro, y nos reíamos juntos con el satiricón de Petronio, y compartíamos las lágrimas y las risas con las amargas sátiras del Juvenal. De Roma y Alejandría surgía un incesante flujo de nueva sátira e historia, pero algo separó a Marius para siempre. El amor entre ambos creció a la par que las constantes discusiones que se convirtieron en el peligroso cemento de nuestra unión. A lo largo de los años, Marius custodió su delicada racionalidad como una virgen vestal guarda una llama sagrada. Cuando una estática emoción hacía presa en mí, él siempre estaba ahí para sujetarme por los hombros y decirme sin rodeos que me comportaba de forma irracional. Irracional. Cuando el terrible terremoto del segundo siglo azotó Antioquía, me atreví a referirme a ello como una bendición divina. Esto enfureció a Marius, quien se apresuró a indicar que esa intervención divina había protegido también al emperador Trajano, quien a la sazón se encontraba en la ciudad. ¿Qué interpretación podía dar yo a esos hechos? Añadiré de paso que Antioquía se reconstruyó rápidamente. Los mercados prosperaron. Llegaron más y más esclavos. Nada podía detener a las caravanas que se dirigían hacia los barcos, y los barcos se dirigieron hacia las caravanas. Pero mucho antes del terremoto, Marius y yo casi llegábamos a las manos, noche tras noche. Cuando Flavius cayó enfermo a los 40 años, Marius y yo tuvimos nuestra primera batalla campal. Esta estalló mucho antes del terremoto. Convertí a Flavius en un vampiro. Lo hice tal como el monstruo. Marius y Akasha habían hecho conmigo. Marius y yo habíamos hablado mucho sobre el método, consistente en chupar a la víctima tanta sangre como fuera posible y luego devolvérsela, hasta que uno estuviera a punto de perder el conocimiento. El caso es que perdí el conocimiento, y al recobrarlo vi a aquel espléndido griego junto a mí, sonriendo débilmente tras haber desaparecido de su cuerpo toda enfermedad. Flavio se inclinó sobre mí, me tendió la mano y me ayudó a levantarme. En aquel preciso instante apareció Marius, que contempló con asombro al renacido Flavius y dijo: «Márchate de esta casa, de esta ciudad, de esta provincia y de este imperio». Las últimas palabras que me dirigió Flavius fueron las siguientes: «Gracias por este don oscuro». Fue la primera vez que oí esa frase, la cual aparece con frecuencia en los escritos del Lestat. Hacia mediados del siglo, cuando la ciudad había alcanzado una gran prosperidad y en el imperio reinaba una paz que habría de durar 200 años, llegó a Antioquía el cristiano Pablo. Yo fui una noche a oírle hablar y regresé a casa diciendo que de aquel hombre emanaba tal poder personal que era capaz de convertir las mismas piedras a su fe. «¿Cómo puedes perder el tiempo en esas cosas?», me reclamó Marius. «¿Cristianos? Ni siquiera constituyen un culto. Algunos veneran a Juan, a otros a Jesús. ¿No cesan de pelearse entre ellos? ¿Es que no ves lo que ha hecho ese tal Pablo?» «¿Y qué ha hecho?», inquirí. «No he dicho que fuera a unirme a esa secta, solo he dicho que fui a oírle». «¿A quién perjudico con eso?». «A ti misma, a tu mente, a tu equilibrio, a tu sentido común. Se ven comprometidos por las estupideces en las que a veces te interesas y francamente perjudicas el mismo principio de la verdad. Permíteme que te hable de ese hombre llamado Pablo. Jamás conoció a Juan el Bautista, ni a Jesús.
Los hebreos lo expulsaron del grupo. Jesús y Juan eran hebreos, y ahora Pablo se dirige a todo el mundo, judíos y cristianos por igual, romanos y griegos, y les dice: no es preciso que sigan la observancia hebrea. Olvídense de las fiestas de Jerusalén, olvídense de la circuncisión, conviértanse en cristianos. No veo en parte alguna de los escritos de quienes conocieron a Juan y a Jesús que alguno de ellos afirmara que uno se alzaría de entre los muertos, ni que los que creyeran en ellos vivirían después de muertos. Fue Pablo quien añadió esas cosas. ¡Qué promesa tan atrayente! Y deberías oír lo que tu amigo Pablo tiene que decir sobre el tema del infierno. ¡Qué visión tan cruel! El que los mortales, cargados de defectos, puedan cometer en esta vida unos pecados tan graves como para abrazarse durante toda la eternidad. Contemplarás una oscuridad, añadí, una oscuridad tan absoluta como la naturaleza jamás ha experimentado en la tierra. En ningún lugar y en ninguna época. Solo el alma humana puede experimentarla, y dura eternamente. Confío en que cuando ya no puedas escapar de ella, cuando comprendas que estás rodeado por esas tinieblas, tu lógica y tu razón te procuren las fuerzas necesarias para resistirla. Marius me dirigió una mirada llena de respeto, pero no dijo nada. La resignación no te servirá de nada cuando llegue ese momento. La resignación requiere voluntad, y la voluntad requiere decisión, y la decisión requiere creer en ello. Toda acción o aceptación requiere un testigo. Pero no hay nada, y no hay testigos. Eso aún no lo sabes, pero lo averiguarás. Confío en que cuando lo averigües, alguien sea capaz de consolarte mientras vistes, y así calas a esas monstruosas reliquias que conservas abajo, cuando les lleves flores. Piensa en mí cuando llegue ese momento, si no para pedirme perdón, sí para recordarme como un modelo, pues yo he visto esto y he sobrevivido. No importa que yo fuera a oír predicar a Pablo o a Cristo, ni que confeccione una corona de flores para la reina, ni que baile como una necia a la luz de la luna en el jardín antes del amanecer. Ni que te ame, no tiene importancia, porque no existe nada, y nadie puede verme, nadie. Regresa a tu historia, a ese montón de mentiras que pretende ligar cada hecho a una causa y un efecto, a esta absurda fe que sostiene que una cosa sigue a otra. Te digo que no es así, pero es muy romano que tú lo creas. Ámame, pero déjame en paz. Déjame en paz para que pueda buscar mis propios consuelos, mis propios medios de permanecer viva, por muy estúpidos y ridículos que a ti puedan parecerte. Pero los términos de la pelea y su intensidad nunca cambiaban. En el fondo Marius creía que yo le odiaba por haberse comportado de forma tan cruel conmigo, la noche en que me fue concedida la sangre oscura. Le dije que eso era ridículo. No logré convencerle de que mi alma y mi inteligencia eran demasiado grandes para alimentar un rencor tan pueril, y que yo no tenía por qué darle explicaciones con respecto a mis pensamientos, palabras, ni hechos. Durante 200 años vivimos juntos y nos amamos. Marius me parecía cada vez más hermoso. A medida que llegaban a la ciudad nuevas oleadas de bárbaros procedentes del norte y del este, Marius ya no sentía la necesidad de vestirse como un romano, y frecuentemente adoptaba la suntuosa vestimenta adornada con gemas de los orientales. Su cabello se había tornado más fino, más ligero. Rara vez se lo cortaba, cosa que lógicamente tenía que hacer las noches, en que deseaba llevarlo corto. Lucía una espléndida melena sobre sus hombros. Como vampiro comencé a alimentarme exclusivamente de soldados. Me gustaban los soldados, su aspecto, su fuerza. Me llamaban la dama griega de la muerte, debido a mis ropas, que sin duda debían de parecerles arcaicas. Les atacaba al azar en callejones oscuros. Gracias a mi astucia, mi fuerza y mi sed, era imposible que me rodearan o me detuvieran. Más de la mitad del Senado ya no era italiano de nacimiento. Esto significaba que nuestra Roma ya no era nuestra Roma. Había tantos asesinatos, complots, disputas, falsos emperadores y golpes de palacio que pronto comprendimos con meridiana claridad que era el ejército quien gobernaba. El ejército elegía al emperador. El ejército lo mantenía en el trono. Los cristianos se dividían en unas sectas que no cesaban de pelear entre sí. Era inaudito. La religión no ardió por las disputas que estallaban en su seno, sino que adquirió mayor fuerza. El nuevo culto azuzaba el debate sobre todos los principios con respecto a los judíos, Dios y Jesús. Había ocurrido algo extraordinario con esa nueva religión, el cristianismo, a cuya rápida difusión habían contribuido las veloces embarcaciones, las excelentes carreteras y la fluidez de las rutas comerciales. Se encontró de pronto en una extraña situación. El mundo no había llegado a su fin, como habían pronosticado Pablo y Jesús, y todas las personas que habían conocido o visto a Jesús habían muerto. Finalmente murieron todas las que habían conocido a Pablo.
proliferaban los filósofos cristianos que defendían unas tesis basadas en antiguos conceptos griegos y antiguas tradiciones hebreas. Justino en Atenas escribió que Cristo era el Logos. Uno podía ser un ateo y salvarse, siempre y cuando se mantuviera fiel a la razón. Hacia finales del siglo II, en una ciudad fundamentalmente cristiana, al leer las obras de los nuevos obispos y filósofos tuve la impresión de que nos vendrían encima cosas peores que el cristianismo. No obstante, debes tener en cuenta, David, que Antioquía no yacía bajo una nube de decadencia. Nada parecía presagiar que el imperio se aproximaba a su fin. Es más, la ciudad estaba marcada por una intensa vitalidad. Ello se debía sobre todo al comercio, que a veces produce la falsa sensación de que existe crecimiento y creatividad, cuando en realidad no es así. En aquellos tiempos el emperador era Caracalla, un asesino. Con motivo de un peregrinaje a Alejandría para visitar los restos de Alejandro Magno, el emperador, por razones que nadie se explica ni siquiera ahora, mandó a detener y a asesinar a miles de jóvenes alejandrinos. Alejandría jamás había vivido una matanza tan absurda y cruel. Marius estaba trastornado, todo el mundo lo estaba. Marius habló de abandonar Antioquía y alejarse de la ruina del imperio. Yo empecé a mostrarme de acuerdo con él. Entonces ese miserable decidió marchar en nuestra dirección para declarar la guerra a los partos situados al norte y al este de Antioquía, lo cual no era nada extraordinario para Antioquía. Su madre, Julia Doma, se instaló en Antioquía. Se estaba muriendo de cáncer, y permíteme agregar que esa mujer junto con su hijo habían ayudado a asesinar a su otro hijo, Geta, porque los dos hermanos habían compartido el poder imperial y amenazaban con provocar una guerra civil. La hermana de Julia Doma, llamada Julia Maesa, que era siria y de una familia consagrada al culto del sol sirio, aprovechó ese momento de auge de las ambiciosas legiones para colocar como emperador a su nieto, nacido de Julia Soemis. Fue un plan insensato, por muchas razones. En primer lugar, las tres Julias eran sirias. El chico solo tenía 14 años y era un sacerdote hereditario del dios del sol sirio. Pero de algún modo, Julia y Ganis, el amante, lograron convencer a unos soldados de que instalaran en el trono imperial al muchacho de 14 años. Los orgullosos soldados desfilaron por las calles llevando a hombros a ese chico de 14 años, que no quería que le llamaran por su nombre romano. Deseaba ostentar el nombre del dios que había adorado en Siria, Heliogábalo. Heliogábalo construyó un templo para albergar en él la piedra sagrada, en la colina palatina. Obligó a los romanos a vestirse con trajes fenicios, mientras él se dedicaba a sacrificar reses y ovejas para ofrecérseles a su dios. Por las noches, el emperador se disfrazaba de mujer y salía a recorrer las cavernas. Los soldados comenzaron a sublevarse por todo el imperio, incluso las tres Julias, la abuela Julia Maesa, la tía Julia Domna y la madre Julia Soemis, empezaron a hartarse del emperador. Al cabo de 4 años de gobierno de aquel maníaco, los soldados lo asesinaron y arrojaron su cadáver al Tíber. Según Marius, no quedaba nada de lo que él había llamado a Roma. Estaba más que harto de los cristianos, de sus peleas a propósito de la doctrina. Todas las religiones mistéricas le parecían un peligro. Entonces, ocurrió un desastre más grave que el anterior, algo que ambos habíamos temido que se produjera en una forma u otra. Una noche aparecieron a nuestras puertas 5 bebedores de sangre. Tenían el pelo y los ojos negros y la piel atezada, y se plantaron ante nosotros con los brazos cruzados sobre el pecho. Somos el azote de la humanidad en nombre de Dios y de su Hijo Jesucristo. Somos los hijos de las tinieblas. ¿Quién los creó?, inquirió Marius. Nos crearon en una cueva sagrada y en nuestros templos. Conocemos la verdad de la serpiente y sus colmillos son nuestros colmillos. Hace años que venimos oyendo hablar de ustedes. Sabemos que conocen muchas cosas sobre nosotros y sobre la procedencia del don oscuro. Vengan a nuestro templo y contemplen el árbol de la vida con la sagrada serpiente enroscada en torno a él. Poseemos sus colmillos, poseemos su poder. Moisés alzó a la serpiente en el desierto, sobre su cabeza. Incluso la reina de Egipto conocía a la serpiente y la lucía en su corona. La historia del gran Leviatán ha sido suprimida en Roma. La han eliminado de los libros sagrados, pero nosotros la conocemos. En las habitaciones que antiguamente pertenecían a una raza de bebedores de sangre, habitan ahora unos monjes cristianos. Los monjes no conocen nuestra existencia, pero nosotros sí hemos oído hablar de ellos y de ustedes. Había ahí unos escritos, unos secretos.
algo que por derecho divino nos pertenece ahora a nosotros. Cuando Moisés hizo que separaran las aguas del Mar Rojo, ¿se dejaron los hebreos algo en Egipto? Cuando Moisés hizo que se separaran las aguas del Mar Rojo, ¿dejaron los hebreos algo en Egipto? ¿Por qué alzó Moisés a la serpiente en el desierto? ¿Sabes cuántos somos? Casi un centenar. Hemos viajado al norte, al sur, incluso al este, a unas tierras que ni siquiera puedes imaginar. Muy bien, comprendemos lo que desean. ¿Y por qué nos están induciendo a creer que podemos satisfacer sus deseos? Pero les ruego que salgan al jardín y dejen que Marius y yo hablemos a solas. Respeten nuestra casa y no le hagan daño a nuestros esclavos. Entrega al rey y a la reina a esos seres. Tú y yo seremos libres. Ellos cuidarán de la real pareja con fervor religioso. Quizá el rey y la reina les permitan incluso beber de ellos. Es impensable, protestó Marius. Eso es justamente lo que pienso. Jamás sabremos si estamos a salvo, y ellos deambularán libremente por el mundo como unos roedores sobrenaturales. ¿Acaso se te ocurre una tercera alternativa? No, pero estoy dispuesto. Utilizaremos el fuego y las espadas simultáneamente. Puedes decir algunas mentiras para que los seduzcas, mientras nos aproximamos a ellos, armados y con antorchas. Entramos en la cámara y agarramos unas espadas curvadas de grandes dimensiones. Acérquense, dije al entrar en la habitación. Acérquense, porque lo que voy a revelar requiere la luz de esta antorcha. Y pronto averiguarán el sagrado propósito de esta espada. Me admira su devoción. ¡Qué jóvenes son!, dije. De golpe, fueron presa del pánico, y se agruparon precipitadamente, haciendo más fácil nuestra labor. Al cabo de unos momentos prendimos fuego a sus ropas, y los destrozamos con nuestras espadas, sin hacer caso de sus gritos. Yo jamás había utilizado toda mi fuerza, agilidad y voluntad como hice para acabar con ellos. Experimenté una gran euforia al atacarlos con la espada hasta matarlos a todos ellos. Por otra parte, no deseaba que murieran, dado que todos eran tan jóvenes. Como sin duda sabes, los vampiros cristianos, tan religiosos y consagrados a su causa, no se extinguieron, al menos hasta que apareció el Staff, ataviado de terciopelo rojo. Esto ocurrió en la Edad de la Razón. Fue cuando Marius recibió al Staff. ¿Quién sabe qué otros cultos vampíricos existen? En cuanto a mí, en aquella época había perdido a Marius. Le había visto únicamente una sola y preciosa noche hace 100 años, y por supuesto miles de años después del derrumbe de lo que denominamos el mundo antiguo. Lo vi. Sucedió durante los caprichosos y frágiles tiempos de Luis XIV, el Rey Sol. Habíamos asistido a un baile en la corte, en Dresden. Sonaba la música, una combinación experimental de clavicordio, laúd y violín, creando los artísticos bailes que parecían consistir tan solo en círculos y reverencias. 2000 años más tarde, en nuestro siglo XX, que seguía lleno de columnas, estatuas, frontones y peristilos romanos, atestado de ordenadores y televisores que emiten calor, con Cicerón y Ovidio en todas las bibliotecas públicas, nuestra reina Akasha se despertó de su letargo al contemplar una imagen del Estado en la pantalla de un televisor, en su santuario ultramoderno y seguro, y trató de reinar como una diosa, no solo sobre nosotros, sino sobre toda la humanidad. En aquellos peligrosos momentos, cuando Akasha amenazó con destruirnos a todos si no acatábamos su voluntad, ya había matado a muchos. Fue Marius, con su razonamiento, su optimismo, su filosofía, quien habló con ella, quien trató de calmarla y distraer su atención, quien neutralizó su destructivo intento hasta que un antiguo enemigo vino para llevar a cabo una antigua maldición y la aniquiló con pasmosa sencillez. David, ¿qué has hecho conmigo? ¿Cómo has conseguido que te narrara este relato? Has hecho que me sienta avergonzada de los años desperdiciados. Has hecho que comprenda que ninguna oscuridad es lo bastante profunda para extinguir mis conocimientos personales del amor. El amor de los mortales que me trajeron a este mundo. El amor por las diosas de piedra. El amor por Marius. Ante todo, no puedo negar el resurgir de este amor por Marius. En este mundo veo en torno a mí infinitos testimonios de amor. Detrás de la imagen de la Virgen, detrás de la imagen de Jesucristo, detrás de la recordada imagen de Isis, veo amor. Lo veo en la lucha humana, lo veo en su innegable penetración en todo cuanto los humanos han logrado en su poesía, su pintura, su música, su amor al prójimo y su negativa a aceptar el sufrimiento como algo inevitable. Pero, ¿de dónde proviene ese amor? ¿Por qué se niega a revelar sus fuentes? Este amor que crea la lluvia y los árboles y las estrellas diseminadas por el firmamento, tal como los dioses y las diosas afirmaban antiguamente haber hecho. De modo que el Lestat despertó a la reina, y nosotros sobrevivimos a su afán destructor.
Visitó el cielo y el infierno, y regresó lleno de incredulidad y de horror, y con el velo de la Verónica. Verónica, un nombre cristiano inventado que significa Vera Icon, o ícono verdadero, se encontró en medio de Palestina durante los años en que yo vivía, y allí contempló algo que ha conseguido trastornar las facultades humanas que tanto valoramos: la fe, la razón. Debo reunirme con Lestat, mirarlo a los ojos. Debo ver lo que él vio. Deja que los jóvenes canten canciones de muerte. Son estúpidos. Lo más bello que existe bajo el sol y la luna es el alma humana. Me maravillan los pequeños milagros de bondad que se producen entre los humanos. Me maravilla el desarrollo de la conciencia, la persistencia, de la razón frente a la superstición y el desespero. Me maravilla la resistencia humana. Tengo otra historia que narrarte. No sé por qué quiero dejar constancia de ella aquí, pero deseo hacerlo. Quizás porque presiento que tú, un vampiro que ve espíritus, lo comprenderás y tal vez entiendas la razón por la cual no logrará conmoverme. Una vez, en el siglo VI, 500 años después del nacimiento de Cristo y 300 años después de que yo hubiera abandonado a Marius, decidí recorrer la bárbara Italia. Los ostrogodos habían invadido la península hacía mucho tiempo. Entonces fueron atacados por otras tribus, las cuales saquearon, prendieron fuego y se llevaron las piedras de los viejos templos. El hecho de ir ahí me produjo la impresión de caminar sobre carbones encendidos. Pero Roma luchó con cierto concepto de sí misma, de sus principios, tratando de unir lo pagano y lo cristiano, tratando de darse un respiro de los ataques de los bárbaros. El Senado romano aún existía. De todas las instituciones, era la única que sobrevivía. ¡Qué gran silencio! Bien, David, debo confesarte, cuando llegues a estas últimas páginas que te he dejado, las sonrisas con las que te entregué estas libretas eran falsas. Mi promesa de reunirme contigo mañana por la noche, aquí en París, era mentira. Cuando leas estas líneas, me habré ido de París. Me marcho a Nueva Orleans. Tú tienes la culpa, David. Me has transformado. Me has dado una fe desesperada de que en la narrativa existe una sombra de significado. Ahora conozco una nueva y estridente energía. Al obligarme a poner en práctica mis facultades de lenguaje y memoria, has conseguido que viva de nuevo, que vuelva a creer que en el mundo existe la bondad. Quiero encontrar a Marius. El aire está impregnado de pensamientos de otros seres inmortales, gritos, súplicas, mensajes extraños. Al parecer, uno que todos creíamos que había desaparecido para siempre entre nosotros ha sobrevivido. Tengo fundados motivos para creer que Marius ha ido a Nueva Orleans, y debo reunirme con él. Debo buscar al Lestat para contemplar a ese príncipe imberbe postrado en el suelo de la capilla, incapaz de hablar y de moverse. Reúnete conmigo, David. No le temas a Marius. Sé que ayudará al Lestat, al igual que yo. Regresa a Nueva Orleans, aunque Marius no se encuentre ahí. ¿Qué has hecho, David? Ahora poseo, con esta nueva curiosidad, con esta ardiente capacidad de conmoverme de nuevo, con esta renovada capacidad de cantar, poseo la terrible habilidad de querer y amar. Aunque solo fuera por eso, que no es poco, siempre te estaré agradecida. Pese a las desgracias que puedan sobrevenir, tú me has estimulado, y nada de cuanto hagas o digas matará nunca mi amor por ti.